8 de octubre de 2025. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No hay alfombra roja, no hay aplausos, no hay música, solo cámaras, flashes incómodos y un silencio que pesa más que cualquier pregunta. Verónica Castro aparece empujada en una silla de ruedas. A su lado, un tanque de oxígeno. El cuello rígido, el cuerpo frágil. Cuando nota que la están grabando, sonríe con ironía y suelta una frase que intenta disfrazarlo todo. Todavía respiro. 30 años antes, en 1992, esa misma mujer era recibida en Moscú como una jefa de Estado. Los ricos también lloran se veía en más de 70 países. En la antigua Unión Soviética, más de 200 millones de personas ajustaban su rutina diaria para no perderse un capítulo. Verónica Castro no era una actriz, era un fenómeno mundial. Pero hoy, la mujer que enseñó a amar, a sufrir y a perdonar en la televisión latinoamericana, vive rodeada de silencio y de miedo. Durante décadas se habló de romances, de éxito, de glamour, de contratos millonarios con Televisa, de portadas perfectas y sonrisas eternas. Se habló de Cristian Castro como el hijo prodigio, del apellido como una dinastía intocable. Pero detrás de esa imagen hubo algo que nunca se quiso mirar de frente. Golpes que no llegaron a los titulares. Denuncias que quedaron enterradas en juzgados extranjeros. Hospitales, mentiras piadosas y una columna vertebral sostenida por titanio. Una madre que mintió para proteger. Y un hijo que terminó convirtiéndose en amenaza. Hoy, más de 20 años después de aquel episodio que marcó un punto de no retorno, la verdad sigue fragmentada. ¿Qué pasó realmente dentro de esa casa donde el amor se confundió con control? ¿Por qué una de las mujeres más poderosas de la televisión mexicana terminó viviendo aislada, medicada y vigilada? ¿Y en qué momento la sangre dejó de ser refugio para convertirse en peligro? En este video verás declaraciones judiciales realizadas en Miami. Testimonios de personas que estuvieron ahí cuando todo se rompió. Registros médicos que explican por qué un golpe podía haber sido mortal. Y las palabras de quienes rompieron el silencio cuando ya no había marcha atrás. Esta es la historia de cómo el rostro más amado de las telenovelas no fue destruido por la fama, sino por aquello que más protegió. La historia de una mujer que conquistó al mundo, pero nunca logró sentirse a salvo en su propia casa. Y para entender cómo Verónica Castro pasó de ser la madre de América a vivir con miedo de su propia sangre, hay que regresar al principio, cuando el amor todavía parecía suficiente. Ciudad de México, finales de los años 50. Colonia San Rafael. No el México de las postales, sino el de las cocinas prestadas, los pisos fríos y las puertas que se cierran por dentro para que nadie vea la vergüenza. En un cuarto de servicio, escondido detrás de una casa que no era suya, crece una niña con un nombre que todavía no significa nada para el mundo. Verónica Judith Sainz Castro. Una niña sin padre, o peor, con un padre convertido en sombra, en silencio, en una ausencia que nadie se atreve a explicar. Su madre, Socorro Castro Alba, no tiene tiempo para la tristeza, tiene cuentas, tiene miedo. Tiene 2 hijas que alimentar. Sale a trabajar y a veces las deja encerradas para que no les pase nada. Porque en ese México las calles no perdonan a una mujer sola. Verónica aprende temprano que el amor no basta. Que la seguridad no es un derecho, es una negociación diaria. Y cuando el hambre aprieta, el orgullo se guarda en un cajón. Hay una escena que parece pequeña, pero en realidad es una herida que se queda para siempre. Una noche cualquiera, la cena no es cena. Es un biscuit partido en pedazos, acompañado por café con leche comprado en una fonda china del barrio, compartido a sorbos como si el líquido pudiera multiplicarse con solo desearlo. No es nostalgia, es una lección. El mundo puede reducirte a migajas, y cuando eso pasa, prometes algo en silencio. Prometes que nunca más. Ese juramento no se escribe, pero se vuelve carácter. Verónica lo carga en la espalda mientras crece.
La ves años después con el cabello perfecto y el maquillaje impecable. Pero antes de eso hay una adolescente que mira la iglesia como quien busca una puerta de salida. Dice que quiere ser monja, no por vocación, sino por orden, por refugio, por una vida donde nadie se vaya sin despedirse. Pero el destino no le ofrece convento, le ofrece espectáculo. Y el espectáculo, para una niña pobre, también puede parecer salvación. A los 14, 15 años, empieza a entender algo que otros tardan una vida en descubrir. En México, la belleza no es solo belleza, es moneda, es pasaporte, es peligro. Se habla de una beca, de una oportunidad, de un nombre de político que aparece como esos nombres que abren puertas sin tocar. Pedro Luis Bartilotti. No importa si el mundo lo recuerda o no, lo importante es lo que esa puerta significa para ella. Significa que existe una escalera, y que si sube un peldaño, tal vez no vuelva a dormir en un cuarto de servicio. Empieza a trabajar joven, demasiado joven, en fotonovelas, en televisión, en lo que salga. Aprende a sonreír aunque esté cansada. Aprende a no decir no. Aprende a mirar a los hombres poderosos a los ojos sin bajar la cabeza, porque bajar la cabeza es volver al suelo. Y ella ya sabe lo que se siente estar abajo. La industria la aplaude cuando es conveniente y la ignora cuando no. Televisa se convierte en un gigante con pasillos largos, luces blancas y decisiones tomadas por otros. Ella solo tiene una misión: resistir, no volver atrás. Hay algo más, algo íntimo, algo que explica por qué todo lo que vino después no fue casualidad. Verónica no solo crece sin padre, crece con una pregunta clavada en la garganta. ¿Por qué se fue? ¿Por qué abandonó? ¿Qué le faltó a su madre para retenerlo? ¿Qué le faltó a ella para merecerse una presencia? Esa pregunta no se responde. Se disfraza. Se transforma en ambición, en disciplina, en una necesidad feroz de controlar lo que se pueda controlar. Y cuando por fin el éxito empieza a asomarse, cuando la cámara se enamora de su rostro, cuando el público pronuncia su nombre como si fuera una promesa, Verónica cree que ya ganó la batalla, que el juramento de aquella cena miserable ya se cumplió, que el mundo, al fin, no podrá quitarle nada. Pero la vida tiene una crueldad precisa. A veces no te quita el dinero, no te quita el trabajo, no te quita la fama, te quita la paz en el lugar donde más la necesitas. Y para entender por qué la mujer que lo tuvo todo terminaría viviendo con miedo, hay que mirar el primer amor que no fue amor, el secreto que se convirtió en destino, y el hombre que apareció en el momento exacto para repetirle a Verónica la misma lección de su infancia, que la ausencia también puede tener nombre y apellido. En algún punto de principios de los 70, Ciudad de México, un foro de televisión que huele a maquillaje barato y cables calientes. Las luces te pegan en la cara y, si parpadeas demasiado, te castigan con sombra. Verónica todavía es una estudiante que corre de un set a la universidad y de la universidad al set, con el miedo de volver al cuarto de servicio apretándole la garganta como un collar invisible. Y ahí, entre risas grabadas y chistes que se repiten para la cámara, aparece él. No entra caminando, entra como si el piso le perteneciera. No es solo un comediante, es un hombre con nombre, con amigos, con puertas abiertas. La diferencia entre ambos no es romántica, es estructural. Ella es una joven ambiciosa y todavía ingenua. Él es un astro curtido, con una red de poder que se siente incluso cuando no habla. Se cruzan primero en programas como Operación Yaya y después en Ensalada de Locos. Y la balanza se inclina desde el primer minuto, porque en ese mundo, la risa también es una forma de control. Verónica lo ha dicho con palabras que suenan a confesión tardía. Al principio fue admiración, la inteligencia, el humor, esa sensación de estar cerca de alguien que convierte lo cotidiano en espectáculo. Y cuando vienes de la pobreza, el espectáculo se confunde con seguridad. Crees que si te eligen, ya nadie podrá dejarte atrás. Pero el encanto trae una trampa que no se ve hasta que es demasiado tarde.
1973 a 1974. Verónica se descubre embarazada mientras todavía carga su vida a dos manos, trabajo y estudios, sin margen para caer. Y entonces llega el golpe real, no el que se da con el puño, sino el que te apaga el aire. La verdad, Valdés no solo tiene pasado, tiene una vida paralela, está casado, y no es un detalle menor. Detrás de esa sonrisa ya existía un mapa entero de hijos y mujeres, al menos 12 hijos más, y el que ella llevaba dentro sería el número 13. En las historias bonitas, el hombre se queda. En las historias reales, el hombre se esconde. La reacción no fue un abrazo ni una promesa. Fue evasión, silencio, el arte de no estar cuando más se necesita. Y Verónica, con esa mezcla rara de dignidad y desesperación que solo entiende quien ha tenido hambre, hizo algo que quiebra por dentro a cualquiera. Buscó a la esposa, Arcelia Larrañaga. Fue a pedir perdón, como si el pecado fuera de ella. Señora, perdóneme, yo no sabía que él seguía casado con usted. Y la respuesta, fría, casi doméstica, la dejó más sola todavía. No te preocupes, ya no estamos juntos. Ahí se termina el romance, pero no se termina la condena social. En el México conservador de los 70, ser madre soltera no era una decisión, era una marca. Verónica corta por lo sano y decide criar sola. Y esa decisión, que parece valentía, también es encierro. 8 de diciembre de 1974 nace Cristian. Y lo que viene después no es glamour, es supervivencia. Para pagar el hospital, Verónica vende su coche. Aunque ya apareciera en televisión, aunque la gente empezara a reconocerla, la realidad seguía siendo una cuerda floja. Y cuando registra a su hijo, lo hace con el apellido materno, borrando al padre del papel como quien borra una herida para no verla sangrar. Así empieza una alianza cerrada, casi militar, madre e hijo contra el mundo. Una alianza que más adelante se volverá asfixiante. Pero aquí viene la parte que rara vez se cuenta en voz alta. Porque mientras el escándalo del padre secreto dolía en público, en los pasillos del poder se movía otra sombra, más oscura, más peligrosa. Arturo, el Negro, Durazo, el jefe de policía de la Ciudad de México en tiempos de José López Portillo, un símbolo de corrupción y de poder sin límites en los 70 y 80. Y alrededor de él, según relatos y testimonios que han circulado durante años, existía un círculo de artistas, fiestas privadas, favores, regalos, una especie de peaje silencioso para seguir subiendo. Se menciona su Partenón en Zihuatanejo, se habla de cocaína, alcohol, joyas para las mujeres consentidas, y nombres de testigos que dicen haber visto ese mundo por dentro, como Olga Briskin. Verónica nunca confirmó un romance ni un trato directo, pero la insinuación queda flotando como humo en un camerino cerrado. La idea de que para sobrevivir en la industria no bastaba con talento. A veces había que aceptar la protección del diablo. Y si eso fue cierto, entonces su vida no solo estuvo marcada por un hombre que la abandonó, sino por un sistema completo que la empujó a callar, a sonreír, a aguantar, a seguir adelante como si nada. Porque cuando una mujer aprende que el abandono llega sin aviso, empieza a controlar lo único que puede: la sangre, la casa, el hijo. Y ahí, justo ahí, nace el vínculo que al principio parece amor, pero con los años se convierte en una jaula. Ciudad de México, mediados de los años 80. Un departamento que por fuera parece un palacio, pero por dentro se siente como un hotel. Hay juguetes caros, hay ropa nueva, hay cámaras listas para capturar una sonrisa. Y aún así, el aire tiene un hueco. Porque el niño que vive ahí no está creciendo con una casa, está creciendo con una ausencia. Cristian Castro nació el 8 de diciembre de 1974. Le decían Gallito Feliz. Y ese apodo suena tierno hasta que entiendes la ironía. Porque su infancia fue exactamente eso. Una contradicción. Tenía lo que Verónica nunca tuvo en lo material, pero le faltaba lo que más duele: la presencia real, cotidiana,
humana de su madre. Verónica estaba devorando el mundo. Grabaciones, foros, giras, entrevistas y un horario que no perdona ni el sueño. Los ricos. También lloran, Rosa Salvaje, Mala Noche. No, Viajes fuera de México, el tipo de éxito que te vuelve leyenda y al mismo tiempo te convierte en fantasma en tu propia casa. Mientras ella estaba frente a las luces, Cristian crecía principalmente con Doña Socorro, la abuela que sabía convertir la preocupación en disciplina y el miedo en control. Aquí es donde la historia cambia de tono, porque lo que parece una familia de mujeres fuertes empieza a parecer otra cosa. Un triángulo, una fortaleza cerrada, un reino sin hombres adultos donde el niño, sin pedirlo, empieza a ocupar un lugar que no le corresponde. Cristian lo confesó con una frase que suena a amor, pero huele a jaula. Yo sentía que mi mamá era mía, ella sentía que yo era de ella. Tenemos una posesividad muy alta. No lo dijo como acusación, lo dijo como quien describe un destino. Como quien entiende demasiado tarde que lo sostuvo también lo deformó. Porque cuando un niño se vuelve el hombre de la casa, no se convierte en protector, se convierte en prisionero. Le cargan expectativas, confidencias, silencios. Se vuelve un esposo emocional, un marido chiquito, aunque nadie lo nombre así en voz alta. Y cuando ese tipo de vínculo se forma, empieza la guerra invisible. Cristian celaba a los novios de su madre, y del otro lado, Verónica y Doña Socorro miraban con dureza a cualquier mujer que se acercara a él, como si el amor ajeno fuera una amenaza a la unidad de la familia. Imagina la escena. Verónica llega de madrugada, agotada, con el maquillaje todavía pegado a la piel. Cristian corre a abrazarla, pero no abraza a una madre. Abraza a su mundo entero. Y en ese abrazo, sin que ninguno lo note, se firma un pacto. No me dejes, no te dejo. Dos promesas imposibles, porque ella pertenece al público y él no pertenece a nadie. El problema es que la ausencia no solo deja tristeza, también deja rabia. Y la rabia, cuando no encuentra palabras, aprende otra forma de salir. El guión lo dice sin suavizarlo. En esa casa la violencia se normalizó temprano. Cristian contó que de niño su madre le pegaba y que incluso un tío, José Alberto, llegó a golpear a Verónica y a la abuela. No es un detalle de color, es veneno en el agua, algo que se vuelve costumbre, algo que enseña, sin querer, que el amor también puede doler. Y entonces aparece el otro gran agujero, el padre, el nombre borrado del papel, el silencio convertido en rutina. Cristian creció sin saber quién era su papá hasta los 31 años. 31 años viviendo con un misterio en la sangre, con una historia incompleta, con una pregunta que se queda atrapada detrás de los dientes. Eso crea un tipo de hambre que no se llena con juguetes ni con fama. Hambre de origen, hambre de identidad, hambre de explicación. Y cuando ese hambre se junta con la codependencia, nace un carácter inestable. Un hijo mimado por lo material, abandonado por lo emocional y educado dentro de un sistema donde la intensidad reemplaza a la calma. Verónica, sin darse cuenta, estaba repitiendo el trauma de su infancia. Ese impulso de encerrar para proteger, de controlar para salvar. El mismo patrón de sobrevivencia que ella conoció cuando su madre tenía que trabajar y no había nadie que cuidara a los hijos. Solo que ahora el cuarto no tenía llave. Ahora la llave era el cariño. Y así creció Cristian, como príncipe en un castillo vacío, con el aplauso de afuera y el silencio de adentro, con la madre más famosa del país y con una soledad que nadie veía en cámara. Lo peor es que todo esto todavía no era el infierno, era apenas el prólogo. Porque cuando Verónica por fin creyó que podía tener una familia normal, cuando apareció la promesa de un hombre serio, un hogar estable, un segundo hijo, el castillo empezó a temblar. Y ahí, justo ahí, comienza la guerra que no se libra con gritos, sino con dinero,
con herencias, con control y con miedo a perderlo todo. Ciudad de México, finales de los años 70. Cuando Verónica Castro cree que por fin puede construir algo parecido a una vida normal, el destino vuelve a recordarle que la estabilidad siempre ha sido frágil para ella. En 1979 aparece Enrique Niembro. No es actor, no es comediante, no pertenece al mundo del espectáculo. Es empresario, serio, discreto, el tipo de hombre que promete orden después del caos. Para Verónica, acostumbrada a relaciones desiguales y a hombres ausentes, Enrique representa algo nuevo. Silencio, rutina, un hogar que no depende de foros ni de aplausos. La relación avanza rápido. Demasiado rápido, y entonces llega la noticia que ella interpreta como una señal de redención. Está embarazada otra vez. 1981, nace Michelle, su segundo hijo. Para Verónica, Michelle no es solo un bebé, es la oportunidad de hacerlo distinto, de formar una familia completa, de borrar, aunque sea un poco, la historia rota que dejó Christian. Durante un tiempo, la ilusión parece real. Hay planes de boda, hay vestidos, hay una fecha en el horizonte, pero la herida vuelve a abrirse en el momento más cruel. Según el testimonio del diseñador Mitzi, Verónica estaba probándose el vestido de novia cuando recibió la llamada. No fue una discusión, no fue una escena dramática, fue algo peor. Una decisión tomada por otros. La madre de Enrique Niembro se opone al matrimonio. No quiere a una actriz en la familia. Amenaza con desheredarlo si sigue adelante. El enlace se cancela. Ahí mismo, sin ceremonia, sin explicación pública. Verónica se desmaya, literalmente. Cae al suelo del taller de costura, y el vestido, ese símbolo de estabilidad que nunca tuvo, queda colgado como un recuerdo incómodo. No lo devuelve. Lo guarda, como se guardan las humillaciones que no se superan, solo se esconden. A partir de ahí algo cambia en ella. El mensaje vuelve a ser el mismo de siempre. El amor no es seguro. La familia no es garantía. La única constante es el control. Con 2 hijos y una carrera en ascenso imparable, Verónica hace lo que mejor sabe hacer: trabajar, producir, mandar. Su imperio crece, telenovelas, programas, contratos. Para principios de los años 90, su fortuna se estima en decenas de millones de dólares. Pero el dinero no calma. El dinero organiza. Y organizar también puede ser una forma de dominar. Christian, ya adolescente, empieza a mostrar grietas, rebeldía, excesos, relaciones tormentosas. Y cada paso que da fuera del círculo materno se vive como traición. Verónica no sabe soltar, porque soltar, para ella, siempre ha significado perder. La casa deja de ser refugio y se convierte en campo minado. En los años siguientes, Christian se casa, se divorcia, se vuelve padre. Las disputas ya no son solo emocionales. Ahora incluyen abogados, bienes, custodias, dinero. Especialmente tras su matrimonio con Valeria Lieberman. Los pleitos legales se trasladan a tribunales de Estados Unidos, particularmente en Miami, donde las reglas son más frías y los expedientes no entienden de apellidos famosos. Y es ahí, en esos documentos judiciales, donde aparece por primera vez algo que nadie quería escuchar. 2008. En medio del proceso de divorcio, Valeria Lieberman declara ante la corte que Christian Castro es violento, y que no solo ha sido violento con ella, también con su madre. La acusación cae como una bomba silenciosa. No ocupa portadas al inicio. No hay conferencia de prensa, pero queda escrita, registrada. Imposible de borrar. Verónica, fiel a su patrón, niega, minimiza, protege. Cuando llega al hospital con lesiones, dice que fue un asalto. Una mentira piadosa, piensa ella. Una más. Otra capa de silencio para mantener la estructura en pie. Pero el daño ya no es solo emocional. La guerra no es por herencias, como muchos creen. Es por control, por lealtades,
por no perder el último vínculo que le queda, mientras el público sigue viendo a la madre perfecta. Detrás de puertas cerradas se libra una batalla que no se gana con dinero. Porque cuando la familia se convierte en territorio, cada gesto es una amenaza y cada discusión una posible explosión. Y todavía falta lo peor, porque Verónica no es solo una mujer emocionalmente herida, también es un cuerpo frágil, un cuerpo que ya había sufrido un golpe que cambiaría todo, un cuerpo que no podía soportar lo que estaba por venir. Es el momento exacto en que Verónica entendió, por primera vez, que su casa ya no era un lugar seguro. Miami, mediados de los años 2000. El calor es espeso, pegajoso, y los pasillos de los juzgados no tienen nada de glamour. Aquí no hay cámaras de televisión ni aplausos, solo expedientes, declaraciones juradas y silencios que pesan más que cualquier titular. Verónica Castro llega acompañada. Camina despacio, no por cansancio, sino por precaución. Su cuerpo ya no es el mismo. En 2004 se había sometido a una cirugía mayor en la columna vertebral. Titanio, tornillos, placas. Una estructura frágil sosteniendo a una mujer que durante décadas aparentó ser indestructible. Ese detalle es clave, porque a partir de ese momento cualquier golpe ya no era un accidente, era una amenaza real. El proceso legal de Cristian Castro contra Valeria Liberman destapa algo que nadie quería escuchar. En documentos presentados ante la corte, Valeria declara que Cristian no solo fue violento con ella, también con su madre. La acusación no aparece como escándalo de prensa, aparece como registro judicial, frío, seco, imposible de borrar. La versión oficial intenta suavizarlo todo. Se habla de discusiones, de gritos, de malentendidos, pero hay algo que no encaja. Verónica llega a un hospital con lesiones visibles, y cuando le preguntan qué ocurrió, responde con una frase que ya había usado antes en su vida. Fue un asalto, una mentira piadosa, una más, porque admitir la verdad habría significado romper el último pacto, el de la sangre, el de la madre que protege incluso cuando el peligro está dentro de casa. Pero los médicos no mienten, los golpes existieron. Y para una mujer con la columna reconstruida, un empujón mal dado podía significar parálisis o muerte. Aquí se rompe algo definitivamente. Ya no se trata de control emocional, ya no se trata de dependencia, ahora se trata de miedo físico. Personas cercanas hablaron de episodios cada vez más intensos, discusiones que escalan, puertas que se cierran con violencia, miradas que ya no son de hijo, son de adversario. Y Verónica empieza a hacer algo que nunca había hecho en toda su vida. Empieza a cuidarse de alguien que lleva su misma sangre. El silencio se vuelve estrategia. El aislamiento, protección. Deja de aparecer en público. Reduce entrevistas. Cancela proyectos. El retiro no se anuncia. Simplemente ocurre. Como si el cuerpo hubiera entendido antes que la mente que ya no había fuerzas para sostenerlo todo. Cristian, por su parte, entra en un ciclo de matrimonios fallidos, excesos, explosiones públicas y disculpas que nunca cierran la herida. El vínculo madre-hijo queda suspendido en una zona gris. No hay ruptura oficial. Tampoco hay reconciliación real, solo distancia. Y esa distancia duele más que cualquier golpe. Verónica pasa de controlar un imperio mediático a controlar su entorno inmediato. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién se queda? Vive rodeada de personas de confianza, no por capricho, por necesidad. Porque cuando la casa deja de ser refugio, el mundo entero se vuelve amenaza. Años después, Cristian hablaría de ese periodo como una etapa oscura. Reconocería errores, pediría perdón. Pero hay daños que no se reparan con palabras, y hay miedos que no se borran aunque el peligro se aleje. La madre fuerte, la estrella intocable, la mujer que parecía tenerlo todo, termina viviendo con precaución, con vigilancia, con el cuerpo marcando los límites que el corazón nunca supo imponer. Y aquí hay algo que duele aceptar. Verónica no fue derrotada por la fama, ni por el escándalo.
ni siquiera por el abandono de los hombres. Fue derrotada por un ciclo que empezó mucho antes, en la pobreza, en la ausencia, en el miedo a perder. Porque cuando una mujer construye toda su vida alrededor de no ser abandonada, corre el riesgo de encerrarse con aquello que un día puede destruirla. Y justo cuando parecía que lo peor ya había pasado, cuando el silencio parecía una forma de paz, el cuerpo empezó a hablar, a cobrar cada golpe guardado, cada noche sin dormir, cada miedo tragado a tiempo. El miedo ya no venía de afuera, venía de adentro. Y lo que hizo después con ese silencio es lo que marca el principio del final. A partir de cierto momento, Verónica Castro deja de explicarse. No anuncia un retiro, no da un discurso, no escribe una carta de despedida. Simplemente empieza a desaparecer. Para el público es una pausa, para ella es supervivencia. Los años pasan y su presencia en televisión se vuelve intermitente. Un programa aquí, una aparición allá. Sonrisas medidas, respuestas cortas. El cuerpo ya no acompaña como antes. La espalda duele, el cuello se tensa. El miedo se instala en gestos pequeños que nadie ve en cámara. Verónica ya no vive para el espectáculo. Vive para no provocar nada que pueda romper el frágil equilibrio que consiguió. Porque el peligro ya no es mediático, es íntimo. En entrevistas aisladas, evita hablar de su hijo. Cuando el nombre aparece, cambia el tono. Se vuelve prudente, casi fría. No hay reproche público. Tampoco defensa abierta. Hay algo peor. Hay cautela. La cautela de quien aprendió que decir una palabra de más puede tener consecuencias dentro de casa. Empieza a rodearse de pocas personas. Muy pocas. La casa se convierte en frontera. El teléfono en filtro. Cada visita se mide. Cada salida se calcula. No es capricho. Es estrategia. Verónica entiende algo que no todas las figuras públicas aceptan a tiempo. Hay batallas que no se ganan exponiéndolas. Hay guerras que solo se sobreviven cerrando la puerta. Mientras tanto, Cristian sigue orbitando entre escándalos, matrimonios fallidos, reconciliaciones públicas y disculpas que llegan tarde. La prensa insiste en mostrar la imagen de la familia reconciliada. Fotos juntos, abrazos breves, sonrisas tensas. El relato necesita final feliz, pero la realidad no se escribe así, porque perdonar no siempre significa volver a confiar. Y amar no siempre implica permitir. Verónica envejece con una verdad que nunca dijo completa, que nunca escribió, que nunca denunció formalmente. No por debilidad, por cálculo emocional, por cansancio. Porque después de toda una vida de resistir, el cuerpo ya no quiere más batallas. Y sin embargo, el precio del silencio es alto. La mujer que fue símbolo de fortaleza empieza a cargar una imagen distinta. La de la madre distante, la de la estrella inaccesible, la de la diva que se alejó. Nadie ve lo que hay detrás, nadie quiere verlo, porque aceptar esa verdad implicaría romper otro mito incómodo, que la violencia no siempre viene de afuera, que el peligro no siempre tiene rostro ajeno, que a veces el amor mal construido puede ser tan destructivo como el abandono. Verónica no busca redención pública, no intenta limpiar su imagen, no escribe memorias, no graba documentales, elige algo más difícil, vivir sin explicarse. Y en ese silencio empieza a construir otra cosa, no una carrera, no un imperio, algo mucho más pequeño y mucho más importante. Un espacio donde pueda respirar sin miedo. Porque hay un momento en la vida en el que dejar de hablar no es rendirse. Es proteger lo poco que queda intacto. Pero el cuerpo guarda memoria. Y lo que viene después no tiene que ver con fama, ni con escándalos, ni con titulares. Tiene que ver con la factura final. Con lo que pasa cuando los años de tensión, de golpes callados y de noches sin dormir empiezan a cobrar lo suyo. Y justo cuando parecía que el silencio era suficiente, el cuerpo volvió a recordar todo lo que la voz había guardado. Hoy, Verónica Castro sigue viva, pero no vive en el lugar donde la gente la recuerda. Ya no hay foros, no hay aplausos, no hay horarios imposibles ni cámaras esperando una sonrisa.
hay silencio. Un silencio distinto al de antes. No es el silencio del escándalo. Es el silencio de quien entendió que seguir hablando podía costarle lo último que le quedaba. Los años han pasado dejando marcas visibles. Problemas de movilidad, dolor crónico, episodios médicos que nunca se explicaron del todo. Apariciones esporádicas en público que generan más preguntas que respuestas. En 2024 y 2025, las imágenes de Verónica en silla de ruedas, con oxígeno, recorrieron los medios como un eco incómodo. La mujer que fue símbolo de fortaleza ahora necesita ayuda para avanzar unos metros, pero el verdadero aislamiento no es físico, es familiar. Durante más de una década, Verónica no ha podido convivir libremente con todos sus nietos. Las disputas legales, las fracturas emocionales y los rencores acumulados levantaron muros invisibles. Nietos que crecieron sin verla. Cumpleaños seguidos desde lejos. Mensajes que no siempre llegan. La sangre, esa misma sangre a la que se aferró toda su vida, se fragmentó en silencios irreparables. El vínculo con Cristian nunca volvió a ser lo que fue. Hubo intentos, acercamientos breves, fotografías que buscaban mostrar normalidad. Pero la confianza, una vez rota, no se reconstruye con comunicados de prensa, se reconstruye en privado. Y no siempre ocurre. Verónica eligió retirarse, no como acto de derrota, sino como último gesto de control. Dejar de exponerse fue su manera de poner un límite que nunca supo poner antes. No escribió memorias, no grabó confesiones, no vendió su versión de la historia. Eligió algo más difícil: callar. Y ese silencio también tiene un costo, porque cuando una figura pública desaparece, el relato lo escriben otros. Se llenan los vacíos con especulación, con versiones incompletas, con juicios simplistas. La madre perfecta, la madre monstruo, la diva caprichosa, la víctima eterna. Ninguna etiqueta alcanza para explicar una vida construida sobre el miedo a perder. Hoy, Verónica vive lejos del centro del espectáculo, rodeada de pocas personas, con rutinas medidas, con días buenos y días malos, con recuerdos que pesan más que los aplausos que alguna vez la definieron. La fama ya no la protege, pero tampoco la persigue. Y hay algo profundamente incómodo en esta historia. Verónica Castro no fue destruida por un enemigo externo. No fue una caída pública. No fue un escándalo mediático. Fue un proceso lento, silencioso, íntimo. Un ciclo que comenzó en la pobreza, se disfrazó de éxito y terminó cobrando factura dentro de casa. El miedo a ser abandonada la llevó a no soltar. El control, a confundir amor con posesión. Y el silencio, a postergar decisiones que el cuerpo terminó pagando. No hay redención perfecta, no hay villanos absolutos. Solo una mujer que sobrevivió haciendo lo único que sabía hacer desde niña: resistir. Quizá esa sea la verdad más dura de aceptar, que a veces no se pierde todo de golpe, a veces se pierde poco a poco, en cuotas invisibles. Hoy, Verónica Castro ya no necesita demostrar nada, no tiene que conquistar a nadie, no tiene que sostener imperios. Vive con lo que queda, con lo que pudo salvar. Y mientras el público sigue recordando a la rosa salvaje, a la mujer que hizo llorar a millones, ella enfrenta una batalla mucho más silenciosa: aprender a vivir sin miedo, aunque llegue tarde. Porque hay historias que no terminan con un aplauso, terminan con una puerta cerrada, y la esperanza, frágil, de que al otro lado, por fin haya paz.